Tenía una misión infalible. A la mujer moribunda en el callejón helado le quedaban quizás 5 minutos. Su perro canino presintió el peligro primero, congelándolo en el sitio. En ese soplo de silencio invernal, se enfrentó a una decisión para la que ningún entrenamiento podría prepararlo. ¿Qué elegiría? Esta es la historia de un seal de la Marina que lo arriesgó todo en menos de 10 segundos, perdió la carrera que construyó con sangre y disciplina, y como esa misma mujer moribunda revelaría más tarde la única pista que ninguna agencia en Estados Unidos había podido encontrar. Una pista lo suficientemente poderosa como para cambiar el final de toda la misión. Antes de empezar, comparte desde donde la ves. Y si esta historia te conmueve, suscríbete para más historias de honor, sacrificio y lazos que nunca se rompen. Tu apoyo lo es todo. Un viento invernal gélido azotaba las estrechas calles de Seattle, empujando finas capas de nieve sobre el pavimento como cenizas a la deriva. El seal de la Marina Logan Pierce avanzó a través de la tormenta con el paso decidido de un hombre que había pasado la mitad de su vida en la oscuridad. A sus 35 años, tenía la imponente complexión atlética de un soldado entrenado para sobrevivir en cualquier terreno. Hombros anchos bajo una chaqueta de invierno de camuflaje, músculos disciplinados ocultos bajo capas de equipo. Su mandíbula mostraba una tenue barba incipiente, una sombra permanente que combinaba con la serena severidad de sus ojos grises. La gente solía decir que parecía tallado en piedra, pero quienes lo conocían lo suficiente a veces podían ver el cansancio tras sus bordes, como una vieja herida que se negaba a sanar. A su lado caminaba Sombra, su pastor alemán de 6 años, un K9 negro y canela cuyo cuerpo fue entrenado por instinto. El pelaje de Sombra brillaba con copos de nieve, las orejas alerta y hacia adelante, los ojos brillantes con la alerta de un depredador. Su paso era fluido, casi silencioso, el movimiento de un animal entrenado y talentoso, un animal que a menudo percibía el peligro antes que cualquier humano. Pierce confiaba en él más que en la mayoría de las personas con las que había servido. Esta noche, se dirigían a un punto de encuentro que los llevaba a Tecoume. La vigilancia del FBI, un equipo de análisis del Departamento de Seguridad Nacional, el DHS y la Unidad SEAL de Peace se preparaban para una delicada operación que involucraba al Dr. Victor Kessler, un exbiólogo del gobierno convertido en intermediario oculto de virus recombinantes. Kessler aparecería solo durante 3 minutos transfiriendo un vial de demostración a compradores extranjeros. Si perdían esos 3 minutos, desaparecería en Canadá. Pierce sabía lo que estaba en juego. Su mente repetía las instrucciones de la misión con la fría precisión de un metrónomo. Sin desviaciones, sin rodeos, sin retrasos. La nieve se acumulaba en los callejones como el humo de un fuego invisible. Las luces de la calle parpadeaban tras la escarcha brillante. La noche olía a diésel, a lluvia rancia y al frío metálico del invierno. Sadow se detuvo de repente, no gradualmente, sino al instante. Su cuerpo se tensó, la cola rígida, las fosas nasales dilatadas hacia el estrecho callejón de ladrillos a su derecha. Su gruñido fue bajo, vibrando en el aire frío como un estruendo de advertencia. Los instintos de Pierce se agudizaron. «¿Qué pasa, chico?», murmuró, rozando con la mano el arnés de Sadow. Sadow dio un paso adelante, oliendo el aire de nuevo, y luego emitió un ladrido agudo y urgente. El ladrido que solo usaba cuando detectaba una urgencia médica o un peligro inminente. Se dirigió hacia el callejón, con las garras raspando levemente el hielo delgado. Pierce siguió su mirada. El callejón era estrecho y oscuro, enmarcado por paredes de ladrillo rojizo resbaladizas por la escarcha. Viejos contenedores de basura se alineaban a los lados como bestias dormidas. Los copos de nieve flotaban perezosamente bajo una farola parpadeante en el otro extremo. Algo pequeño se desplomó contra la pared. Pierce se acercó, sus botas crujiendo suavemente en la nieve. Era una mujer, una anciana, delgada como un junco, envuelta en un abrigo de lana demasiado grande para su delgada figura. El dobladillo del abrigo arrastraba la nieve y los parches en las mangas mostraban años de deshilachado. Su cabello, largo y blanco plateado, se aferraba a sus mejillas en mechones que el viento movía hacia los lados. Su rostro estaba pálido, surcado de arrugas, el tipo de rostro que la vida había tallado más que el tiempo. Parecía fría. Parecía sola. Parecía invisible en una ciudad demasiado ocupada para preocuparse. Sombra la alcanzó primero, bajando la cabeza para oler su mano temblorosa. Ladró de nuevo,
agudo, insistente. Pierce se arrodilló a su lado. De cerca, parecía aún más pequeña, como si el invierno la hubiera vaciado. Sus dedos se crisparon contra la pared de ladrillo, las uñas revoloteando por el frío. Su respiración era tenues bocanadas de niebla blanca, irregulares y débiles. Pierce vio sus labios, secos, agrietados, temblorosos. Sus ojos se abrieron de golpe, nublados y desenfocados, pero inquisitivos, desesperados. Su voz salió rota, un susurro frágil deslizándose en el frío. No me dejes. Las palabras lo golpearon como el extremo romo de un recuerdo olvidado. Algo dentro de su pecho se agitó. Un viejo dolor afilado como un cristal roto. No vio este callejón, ni a esta mujer, sino otra habitación, otro invierno, otro par de manos débiles extendiéndose hacia él. Su madre, el pasillo del hospital por el que corrió demasiado tarde. El aire frío que llenaba la habitación donde ella debería haber estado cálida. El silencio, siempre el silencio. Pierce parpadeó con fuerza, con la respiración atrapada en su garganta. Sintió el pasado arañar desde lo más profundo de sus costillas, arrastrándolo todo con él. La culpa, la impotencia, la promesa que nunca había dicho en voz alta. Sombra empujó la muñeca de la anciana otra vez, gimiendo suavemente. Los ojos oscuros del perro se alzaron hacia los de Pierce, urgiéndolo, suplicándole en un lenguaje más antiguo que las palabras. La anciana se estremeció violentamente, su cabeza se inclinó hacia un lado hasta que tocó el hombro de Pierce, su voz apenas un suspiro. Por favor. El latido del corazón de Pierce se apretó en su pecho, un latido sordo se extendió por él como calor en el frío. Y en ese callejón helado, con nieve cayendo y espirales lentas y silenciosas a su alrededor, sintió algo desgarrarse dentro de él, algo que creía haber sellado hacía años. La nieve caía con más fuerza, convirtiendo el callejón en un corredor blanco mientras Pierce apretaba los hombros de la anciana. Su piel estaba fría, fina como un pergamino, su respiración superficial y dispersa. Sadow se apretaba contra él, con la cola baja, la ansiedad vibrando en cada músculo del cuerpo delgado y poderoso del pastor alemán. Pierce acercó la radio a su boca, tragándose el temblor de su garganta. Comandante Holt, aquí Pierce. Tengo a una civil en estado crítico, una anciana con hipoglucemia severa. Se está estrellando, solicitando permiso para romper la ruta y prestar ayuda. Un siseo de estática respondió primero, luego una voz aguda como metal roto. Negativo. El comandante Holt tenía la voz de un hombre tallado en piedra de campo de batalla. Profunda, áspera, envejecida por demasiadas misiones donde la vacilación significaba la muerte. A finales de sus 50, Holt tenía una mirada severa y ruda, mandíbula cuadrada, cabello castaño ceniza corto, un cuello grueso construido tras décadas de acondicionamiento para el combate. Su rostro reflejaba la furia silenciosa que solo los comandantes llevaban, el peso de cada vida salvada y cada vida perdida. Holt era conocido por su disciplina, su desapego, por tomar decisiones sin pestañear. Pero también era un hombre moldeado por la tragedia. Se rumoreaba que una vez perdió a la mitad de su equipo en una redada de rehenes porque esperó demasiado para obtener información. Desde entonces, exigió precisión, obediencia, cero desviaciones. Comandante, dijo Pierce, bajando la voz. Tiene minutos, señor. Sadow detectó acetona. Está sumida en una espiral de hipoglucemia. No puede caminar. No hay nadie más aquí. La respuesta llegó de inmediato, cortante y gélida. Pierce, continúa la misión. Es una orden. Pierce apretó los dientes. La nieve se le pegaba a las pestañas. Los dedos de la anciana se crisparon contra su manga, buscando a ciegas calor. Señor, el servicio médico de emergencias está a 18 minutos. La temperatura está bajando rápidamente. Si la dejo, nadie le pidió que salvara a nadie, espetó Holt. Su trabajo es interceptar a Kessler. Si cruza esa frontera, lo perderemos para siempre. Sadow gimió suavemente. Incluso el perro sintió la presión tensándose en el aire. Pierce miró fijamente la farola parpadeante sobre ellos. La luz pulsaba como un latido. Su pecho se oprimió, un viejo y familiar dolor surgiendo de un lugar más profundo que el hueso. El rostro de su madre apareció detrás de sus ojos. Una mujer pequeña, de voz suave llamada María Pierce, esbelta y cálida.
Su cabello oscuro estaba gris por años trabajando turnos dobles en una residencia de ancianos. Tenía la sonrisa más amable, una que siempre ocultaba el agotamiento que se negaba a admitir. Su piel se había vuelto pálida el año en que su enfermedad empeoró, pero su voz nunca perdió su suavidad, incluso en las noches más duras. Se había desplomado en su cocina en una tarde de primavera, sujetándose el abdomen, susurrando su nombre. El diagnóstico: un aneurisma aórtico abdominal roto, un desgarro mortal, el tipo de emergencia con una ventana dorada de 60 minutos, una ventana que nunca tuvo. Porque ese día, Logan Pierce se encontraba a kilómetros de distancia, en las profundidades de Fort Bragg. Lideraba el rescate de rehenes contra un pistolero atrincherado. Un niño estaba dentro de la casa. Irse no era una opción. Cuando finalmente llegó al hospital, un cirujano cansado, de piel morena y suaves ojos color avellana, el doctor Jeremy Sandival, un hombre de unos 50 años con manos serenas y el rostro surcado por años de turnos de noche, salió del quirófano y pronunció las palabras que la calaron más que cualquier bala. Si hubiera llegado una hora antes, habría tenido una oportunidad de luchar. Pierce se quedó allí, todavía con su chaleco táctico puesto, cubierto de polvo, sin oír nada más que el eco de lo que se perdió, lo que falló, lo que nunca podría deshacer. Hizo una promesa junto a su tumba una semana después. Nunca más, nunca volvería a pasar junto a alguien moribundo, ni una sola vez. Y ahora, de pie en ese callejón con esa mujer temblorosa desplomándose contra él, todo volvió. La promesa, la culpa, el amor, la decisión. Imposible. La voz de Pierce Holt gruñó. Si abandonas ese callejón, la operación se derrumba. ¿Entiendes? Sí. Si se quedaba aquí, el negocio de demostración de Kessler en Tecoume continuaría sin interrupciones. Pruebas perdidas. Muestras de virus transferidas. Una amenaza nacional escapándose de entre sus dedos. Misión fallida. Pierce miró a la anciana que reposaba contra su pecho. Su respiración se entrecortó. Sus labios se movieron en silencio. Sombra le dio un codazo en la mano con suave insistencia, luego miró a Pierce con ojos oscuros y suplicantes. El callejón estaba en silencio, salvo por el leve silbido de la nieve deslizándose por los ladrillos. Ni pasos, ni coches, ni vagabundos nocturnos, nadie más que pudiera ayudarla. Solo él. Solo esto. Justo ahora, su pulgar se cernía sobre la radio. Su corazón latía con fuerza. Entonces presionó el interruptor y la apagó. El repentino silencio fue como saltar de un precipicio. Pierce deslizó un brazo por debajo de las piernas de la mujer, levantándola con facilidad. No pesaba casi nada, como si llevara un recuerdo. Sombra se mantuvo firme a su lado, protector, decidido. «Te tenemos», le susurró Pierce. «No me voy». Empezó a caminar hacia la calle, con las botas cortando la nieve. Pero al doblar la esquina, su teléfono vibró y un mensaje apareció en la pantalla bloqueada. Transacción en Tecoume completada. Kessler escapó. Misión fallida. Pierce se detuvo. El frío azotaba más. Se le encogió el estómago. Sombra dejó escapar un gemido bajo e inquieto. Había salvado una vida y perdido la única oportunidad de detener a un hombre que contenía la muerte en un frasco, y sabía que habría consecuencias. La nieve azotaba la ciudad con una lluvia implacable mientras Pierce se abría paso entre la tormenta, con la anciana inerte en sus brazos. Sombra trotaba a su lado, con su pelaje negro y canela espolvoreado de blanco, las orejas pegadas al viento. Cada respiración del perro salía como una fina nube de vapor, pero no flaqueó, manteniéndose lo suficientemente cerca como para rozar la pierna de Pierce a cada paso. Centro Médico Sueco. La primera colina se alzaba como un pálido monolito contra la tormenta, sus ventanas brillando tenuemente a través de la nevada luz. Pierce atravesó las puertas corredizas con las botas goteando nieve derretida sobre el suelo pulido. El calor interior lo impactó como una descarga tras el frío cortante del exterior. «Paciente crítico», gritó, con su voz resonando con fuerza por el pasillo. Un equipo corrió hacia él. 2 enfermeras y un joven médico residente con expresión tensa y concentrada. El doctor Lial Hargrove, no tendría más de 28 años. Era delgado, con el cabello rubio rojizo que le caía desordenadamente sobre la frente, y unos ojos azul pálido que denotaban demasiados turnos de noche. Su mandíbula era afilada,
pero aún juvenil, y sus movimientos rápidos, precisos, casi frenéticos, como un hombre que siempre intenta superar el agotamiento. Ayudó a la mujer a soltarse de los brazos de Pierce y a subirla a la camilla. ¿Qué ha pasado?, preguntó Hargrove, empujando la camilla hacia urgencias. Pierce se movió a su lado. Sadow le seguía el ritmo con un vino bajo y preocupado. Hipoglucemia grave. Cayó en un callejón. Apenas reaccionaba. Hargrove apretó los labios. ¿Momento del colapso? No estoy seguro. La encontré minutos antes de que perdiera el conocimiento por completo. Arrobe murmuró algo en voz baja. Mitad frustración, mitad resignación. Movámonos. Entraron corriendo en la sala de traumatología 2, las luces brillantes envolvieron el frágil cuerpo de la anciana. Pierce se detuvo en la puerta, agarrando el arnés de Sadow. El perro se sentó obedientemente a sus pies, pero miró a la mujer con ojos penetrantes y preocupados. Pierce no se movió hasta que Arrobe finalmente salió, pasándose las manos por el pelo. Está en coma, dijo el médico con voz tensa. Su nivel de azúcar en sangre bajó bruscamente. Si hubiera llegado una hora antes, podríamos haber evitado el daño neurológico. Exhaló con fuerza, apoyando un hombro contra la pared. Estabilizamos sus constantes vitales, pero el cerebro. Ahora es impredecible. Las palabras se clavaron en Pierce como ganchos. Si hubiera llegado una hora antes. Miró a través del cristal su pequeño cuerpo bajo las mantas del hospital. La tormenta golpeaba contra las ventanas, aullando como algo afligido. Había vuelto a fallarle a alguien, y esta vez había arruinado una misión en el proceso. Sadow presionó su cabeza contra la mano de Pierce como si sintiera el peso que se cernía sobre él. Unas horas después, el comandante Holt contactó al hospital. No se permitió que Pierce regresara a la base. La operación había colapsado. El caos interno se extendió por el grupo de trabajo conjunto del FBI y el DHS. La ausencia de Pierce había creado una brecha. Nadie podía cubrirla. A medianoche, llegó su orden de suspensión, con efecto inmediato. Las palabras se sintieron más frías que la tormenta afuera. Mientras Pierce estaba sentado en una silla de plástico de la sala de espera, con los codos sobre las rodillas, Sadow se acurrucó a sus pies. Una enfermera se acercó. Era una mujer menuda de unos 50 años, la enfermera Randebell, de piel morena cálida, gafas redondas y un comportamiento tranquilo y maternal. Años de turnos de noche habían suavizado su voz en algo firme y relajante. Su cabello rizado estaba recogido en un moño que se había derrumbado parcialmente, dándole una apariencia ligeramente despeinada pero amable. Señor Pierce, dijo en voz baja. Encontramos algo. Levantó un sobresellado, viejo y arrugado, con los bordes desgastados como si lo hubieran llevado encima durante días. Una leve mancha de sangre seca marcaba una esquina. Encontramos esto debajo de su abrigo, dijo Rande. Justo encima de su corazón. Pierce lo tomó con cuidado. El papel era fino, frágil, como si lo hubieran escondido por desesperación. Dentro había imágenes y papeles dispersos, documentos de laboratorio fotocopiados, símbolos bacterianos complejos, una lista mecanografiada de códigos de muestras, una foto borrosa del plano de un almacén, un mapa manchado con la etiqueta Tecoume, sector B, y una nota rota, a la que le faltaba la mitad del mensaje. Almacén de juguetes Kou Tecoume GI. Transferencia a Tecoume mañana por la noche. No era suficiente, pero era algo. Sombra olfateó los papeles, moviendo las orejas. Incluso el perro percibió el peligro en el sentido químico ligeramente incrustado en las páginas. Al amanecer, llegaron agentes del FBI, liderados por la agente Serena King, una mujer severa de principios de 40 y tantos, con el pelo negro y afilado cortado a la altura de la rodilla y ojos como obsidiana pulida. Su expresión no se suavizó. Sus movimientos eran precisos y deliberados. Tenía el aura de alguien que se ha pasado la vida persiguiendo depredadores entre las sombras y ha aprendido a no confiar nunca en la esperanza. Escaneó los documentos con metódica precisión. Esto no nos da una ubicación, dijo. Solo fragmentos. Tecoume fue una entrega anterior, nada más. Su colega, el agente Mark Rad, un hombre corpulento de unos 50 y tantos, con el pelo canoso y ralo y un ceño fruncido, grabado permanentemente en su frente, añadió, podría ser una distracción.
Podría estar desactualizado. Podría ser falso. Kim asintió. No podemos mover un grupo operativo basándonos en suposiciones. La sala se sumió en un silencio frustrado. Finalmente, Kim miró a Pierce. Su decisión nos costó la única oportunidad confirmada de atrapar a Kessler. E incluso con este sobre, aún no sabemos dónde se realizará la verdadera transacción. Pierce cerró los ojos y exhaló lentamente. Había salvado a una mujer, pero el mundo seguía igual de seguro, y el camino a seguir estaba ensombrecido por la incertidumbre. El invierno se abatió pesadamente sobre Seattle en los días siguientes, convirtiendo la ciudad en un mundo tranquilo de cielos grises y calles apagadas. Dentro del centro médico sueco, First Hill, la tormenta importaba poco. Los hospitales vivían con su propio clima, gobernados por luces fluorescentes, pasos y el suave y constante zumbido de las máquinas. Pierce volvió a caminar por el pasillo familiar, con las botas rozando suavemente el suelo pulido. Sadow caminaba a su lado, con las uñas resonando suavemente, la cabeza gacha en serena conciencia. El pastor alemán había desarrollado su propia rutina. Al llegar a la habitación 214, se acurrucaba debajo de la cama y apoyaba la barbilla en sus patas como si protegiera el frágil sueño de la anciana. Pierce se detuvo un momento en la puerta. La anciana yacía inmóvil bajo sábanas pálidas, con una maraña de vías intravenosas que le salían de los delgados brazos. Una de las enfermeras de noche había cepillado cuidadosamente su cabello plateado, con suaves rizos extendiéndose sobre la almohada. Parecía tranquila, pero increíblemente pequeña, como el contorno difuso de una vida que no estaba lista para desaparecer. Entró en voz baja. «Buenos días», murmuró, aunque ella no pudo oírlo. O quizás sí. Nadie sabía a dónde vagaba la mente cuando el cuerpo no podía seguirla. Pierce se sentó a su lado, la silla crujió bajo su peso. Incluso sentado, parecía formidable, pecho ancho, hombros robustos, manos callosas que habían conocido demasiadas armas y muy pocos momentos de ternura. Siempre había parecido invencible en el campo de batalla, pero allí, a su lado, una suavidad diferente se reflejaba en sus rasgos. Las líneas duras alrededor de sus ojos se suavizaron, su respiración se tranquilizó. Empezó a hablar, como todos los días, no porque nadie se lo dijera, sino porque no podía parar. Le contó la misión que había perdido, la suspensión que ahora llevaba como una insignia de la vergüenza. Habló del caos burocrático, los susurros furiosos en la cadena de mando, como la voz del comandante Holt había sonado más fría que la tormenta la noche que rompió el protocolo. Entonces le habló de su madre. Rara vez hablaba de ella con nadie, pero allí, en aquella habitación silenciosa, dejó que los recuerdos fluyeran. Describió la suave risa de María Pierce, sus manos cálidas, su obstinada insistencia en que la vida seguía siendo hermosa incluso cuando no lo era. Habló de cómo trabajó doble turno durante años, demasiado orgullosa para quejarse, demasiado decidida para dejarle ver lo cansada que estaba. Le contó a la anciana sobre el hospital, la ruptura, la cruelísima cuenta regresiva de la hora dorada, cómo había llegado demasiado tarde, cómo no se perdonaba haber elegido el deber en lugar del último adiós. Sadow a veces levantaba la vista, levantando la cabeza como si comprendiera el peso de la voz de su cuidador. Una tarde, 2 días después de la suspensión, una nueva enfermera entró en la habitación. La enfermera Elena Vargas, una latina alta de unos 30 y tantos años, con dulces ojos marrones y pómulos altos, emanaba un aura de serena autoridad. Llevaba el pelo oscuro recogido en una coleta y hablaba con un tono suave y mesurado que podía calmar incluso al paciente más aterrado. «Señor Pierce», dijo amablemente, «es usted uno de los pocos visitantes que no le altera las constantes vitales cuando habla. La mayoría de los pacientes en coma reaccionan al estrés, pero usted», sonrió levemente, pareció aliviar el suyo. Pierce asintió torpemente, poco acostumbrado a los elogios. Elena ajustó las mantas de la anciana con precisión experta y se disculpó, dejándolo solo de nuevo con el pitido constante de los monitores. Él continuó con su ritual. A veces hablaba de sus años como SEAL, misiones en desiertos y montañas, situaciones de peligro, hermanos perdidos, los recuerdos que nunca compartía con los civiles. Hablaba porque el silencio acentuaba la culpa. Otras veces simplemente se sentaba con ella, observando a Sadow respirar lentamente bajo la cama. A la 4ª mañana, mientras Frost aún se aferraba a los bordes de las ventanas del hospital, Pierce se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas.
Su voz se quebró con algo áspero. Lo siento, susurró, con la mirada fija en la mano de la anciana. No estuve ahí para mi madre, y lamento no haber sido más rápido contigo. Debí haberlo hecho, dijo con voz entrecortada. Debí haberlo hecho mejor. Sadou se movió, con las orejas moviéndose, los monitores zumbaron suavemente. Pierre se inclinó la cabeza. Lo siento, mamá. Lo siento, señora. Fue entonces cuando sucedió. Un movimiento diminuto, tan sutil que Pierre se creyó imaginarlo. Su dedo índice se contrajo. Sadou levantó las orejas al instante. Levantó la cabeza, con los ojos fijos en su rostro. Pierre se quedó paralizado. Los párpados de la anciana temblaron y luego se abrieron. Unas finas rendijas acuosas revelaban pupilas nubladas por el dolor, pero que ardían de urgencia. Consiguió respirar superficialmente, y luego otra. Le temblaron los labios. 6 segundos. Eso fue todo lo que tuvo. Su voz áspera como hojas secas contra el hormigón. No te come. Su pecho se encogió. Él lo movió. Pierre se acercó más, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué? ¿Qué intentas decir? Reunió hasta la última fibra de fuerza dentro de su frágil cuerpo. Túnel número 3. Bajo el puerto. Sus ojos parpadearon, cerrándose como una puerta que pierde su bisagra final, y volvió a caer en la inconsciencia. Pierre se permaneció paralizado, con la respiración suspendida en su garganta, una sombra gimiendo suavemente bajo la cama. Sus palabras lo recorrieron como un rayo de electricidad, un túnel secreto. Número 3. Bajo el puerto. Nunca había oído hablar de él. Ni el FBI ni el DHS. Lo sabía porque había participado en sesiones informativas tan clasificadas que no existían en papel. Si este túnel no estaba en ningún mapa, solo alguien invisible para el sistema, un conserje, un trabajador de mantenimiento, alguien que pasó décadas en rincones olvidados podría haberlo sabido. Significaba una cosa. Esto no era un colapso aleatorio. Esta mujer no era solo una víctima. Era la pieza que faltaba. Y acababa de entregarle la clave de todo lo que Kessler planeaba a continuación. Pierre se tragó saliva con dificultad, mirando su rostro inmóvil con algo cercano al asombro. O a la gratitud, o ambas cosas. Sombra se apretó contra su pierna, percibiendo el cambio en el aire. Por primera vez desde el fracaso de la misión, Pise sintió que algo cobraba vida en su interior. La esperanza, una dirección. Un propósito renacido. La mujer, que casi había muerto, acababa de señalarles el verdadero campo de batalla. El verdadero intercambio. El lugar donde Kessler planeaba liberar pesadillas al mundo. El túnel número 3. Y ahora Pierce sabía exactamente a dónde tenía que ir. La tormenta en el muelle de Tecoume había amainado cuando Pierce llegó con el grupo de trabajo conjunto, pero el cielo aún lucía un gris intenso y magullado, de esos que hacían que todo pareciera suspendido en una fría anticipación. La nieve se aferraba a los bordes de los contenedores apilados como gigantes silenciosos, y la brisa marina traía un ligero aroma a óxido y sal. Bajo los muelles, la entrada al antiguo sistema de túneles de la época de la guerra se abría como una garganta olvidada. Camiones del FBI se alineaban en la vía de servicio, con luces rojas y azules parpadeando débilmente entre las ráfagas de nieve. Agentes con equipo táctico se apiñaban en formación, revisando armas y comunicaciones. Entre ellos se encontraba la agente Serena King, con su pelo negro cortado a la altura de los hombros, cuidadosamente recogido bajo un casco, y una postura firme y rígida. Irradiaba autoridad, el tipo de mujer que nunca dejaba que las emociones nublaran la claridad de la misión. La nieve le cubría los hombros, pero no se inmutó. Cerca estaba el agente Mark Rath, más corpulento que la mayoría del equipo, con una barba canosa que le ensombrecía la mandíbula. Su rostro curtido reflejaba años de fatiga en el campo, pero sus ojos azules eran firmes. Se ajustó la correa del chaleco, el ritual familiar que lo calmaba antes del conflicto. Cuando Pierce se acercó con Sadou pisándole los talones, todas las cabezas se giraron, algunas con sorpresa, otras con culpa, otras con alivio. King dio un paso al frente. Verificamos las palabras de la anciana. El túnel número 3 existe. Prohibido su paso desde la década de 1950. Sin cámaras, sin registros municipales, añadió Rath. Aquí es donde lo está haciendo. La verdadera venta.
Peace asintió una vez, en silencio pero decidido. Su aliento formó una nube blanca que se desvaneció en el aire. Sadow se apretó contra él, con la cola recta y el cuerpo tenso por la anticipación. El pastor alemán pareció percibir la gravedad, el peligro y la extraña sensación de que su guía finalmente había regresado a su lugar. El comandante Hull se acercó el último. Pero este no era el Holt que Pierre se conocía. Había desaparecido la presencia rígida e imperiosa, envuelta en una autoridad absoluta. Esta noche, Holt parecía mayor, con el rostro demacrado y el cabello castaño con más canas que antes. Las arrugas alrededor de sus ojos eran más profundas, y no había fuego en ellas, solo pesadez. Vestía un uniforme negro operativo estándar, no el de mando, y hablaba en voz baja. «No deberías estar aquí», dijo Holt. «Necesito estar», respondió Peace. Holt lo observó un largo instante y luego simplemente asintió. «Entonces, toma la delantera». Sin ceremonias, sin disculpas, todavía no. Pero algo en la mirada de Holt se suavizó, aunque solo fuera por un segundo. El equipo descendió al túnel número 3. El aire cambió al instante. Húmedo, frío, denso con el olor a salmuera y moho. La estrecha escalera de hormigón daba a un pasillo cavernoso, repleto de tuberías oxidadas y antiguas insignias militares descoloridas por décadas. Luces parpadeaban en la distancia, artificiales, recientes. Voces resonaban desde lo más profundo. Kessler estaba allí. Pierre reconoció su voz primero, un inglés frío y entrecortado con un ligero matiz alemán. El doctor Victor Kessler, un hombre alto y demacrado de unos 50 años, con ralo cabello plateado y un rostro académico con arrugas. Vestía un largo abrigo negro, sus estrechos hombros ligeramente encorvados hacia adelante, como alguien que ha pasado demasiado tiempo escondido tras microscopios e ideas monstruosas. Sus ojos brillaban con una peligrosa mezcla de intelecto y arrogancia. Estaba de pie junto a una mesa de metal con una caja reforzada. Dentro, filas de viales llenos de un líquido pálido que relucía bajo las luces industriales. Muestras de virus modificados, letales. Los compradores, 3 figuras enmascaradas, se inclinaron para inspeccionar la mercancía cuando estalló el asalto. «Agentes federales», gritó King. «No se muevan». El caos se desató en un instante. Sombra se abalanzó hacia adelante con un ladrido profundo y atronador, sobresaltando a un guardia que buscaba un arma. El Peace se movió como un rayo, derribando a uno de los compradores, mientras Rat desarmó a otro con un feroz golpe en el hombro. El equipo de King se alineó en el túnel como un muro de acero, armas desenvainadas, voces cortando el aire con órdenes agudas. Kessler intentó correr. No llegó lejos. Pierre lo interceptó cerca de la salida secundaria, inmovilizándolo contra la pared. Los ojos de Kessler se abrieron de par en par tras sus gafas de montura fina. «Tú, Siseo. Se suponía que estarías en Tecoume. Ni siquiera eras parte de esta ecuación». Pierre apretó su agarre, en voz baja. «Elegí la ecuación correcta». En minutos, los compradores estaban bajo custodia, la caja del vial del virus asegurada y el túnel invadido por agentes federales catalogando evidencia. La operación fue limpia, rápida, decisiva. Todo porque una mujer moribunda susurró 3 palabras cruciales. Horas después, Pierce y Sadow entraron al hospital una vez más, ambos exhaustos y empapados por el olor rancio del aire del túnel. En la habitación 214, la anciana dormía plácidamente, respirando con más normalidad. Una nueva vía intravenosa goteaba con cuidado en su brazo. Sus constantes vitales parecían más fuertes que antes. El comandante Hull entró silenciosamente detrás de Pierce. No llevaba tableta de mando ni auriculares tácticos, solo el mismo, despojado de su rango, solo con el uniforme. Se paró a los pies de la cama y miró a la anciana con algo casi reverente. «Si no la hubiera salvado», comenzó Holt con voz ronca, «lo habríamos perdido todo. La misión, las pruebas, Kessler, todo». Pierce no respondió. Simplemente apoyó una mano en la barandilla de la cama. Hull tragó saliva con dificultad. Se le quebró la voz. «No mucho, pero suficiente. Me equivoqué, Logan. Dejé que el protocolo me cegara. Y esta mujer pagó por ello». Se llevó una mano al pecho como si intentara calmar algo en su interior. «Este país te debe más que una restitución.
Metió la mano en su abrigo y sacó un pequeño estuche negro. Dentro estaba la insignia del sello de Pierce, de vuelta, pulida, esperando. Estás restituido al servicio activo completo, dijo Holt. Pero más que eso, te recomiendo a ti y a Sadow para una condecoración federal. Pierce tomó la insignia, apretando la mandíbula. Sadow le dio un suave codazo a la pierna de Holt, ganándose una leve sonrisa del hombre que rara vez sonreía. Durante las siguientes semanas, algo milagroso ocurrió. La anciana, cuyo nombre era Eleanor Bardell, un nombre simple y suave como la propia mujer, comenzó a despertarse con más frecuencia. Su voz era débil, pero sus ojos eran más cálidos cada vez que los abría. Pierce la visitaba a diario, controlando su nivel de azúcar, ayudándola a incorporarse, contándole historias sobre desiertos lejanos y mares helados, y momentos de hermandad forjados bajo fuego. Eleanor siempre escuchaba con la gentileza de alguien que ha vivido lo suficiente como para apreciar cada palabra. Sonreía con labios finos y arrugados que aún contenían ternura. Sombra la adoraba. Su cola golpeaba alegremente cada vez que ella se movía. Cuando Eleanor finalmente recibió el alta, Pierce la llevó a casa. Una pequeña cabaña de madera a las afueras de la ciudad, donde una cerca descuidada se inclinaba cansinamente y las enredaderas invernales se enredaban sobre el viejo porche. Había vivido allí sola durante años. Ya no vivía sola. Cada fin de semana, Pierce regresaba vestido de civil, con las mangas arremangadas, mientras reparaba la cerca, podaba los arbustos rebeldes, limpiaba las canaletas y cocinaba comidas sencillas que Eleanor adoraba. Se sentaban juntos en el porche, viendo cómo la nieve se derretía lentamente y daba paso a la primavera. Una tarde tranquila, Eleanor puso su frágil mano sobre la grande y callosa mano de Pierce. Logan, susurró, nunca tuve hijos. La vida simplemente me llevó sin darme esa bendición. Pero si no te importa, me gustaría llamarte mi hijo. A Pierce se le hizo un nudo en la garganta. Bajó la cabeza, dejando que su mano aliviara el dolor que había arrastrado durante años. Ya eres mi madre, dijo. Del tipo que perdí, del tipo que reencontré. Sombra apoyó la cabeza en la rodilla de Eleanor, con un brillo en sus ojos. Semanas después, el comandante Hull visitó la cabaña. Sin uniforme, sin condecoraciones, solo un hombre que buscaba perdón. De pie en el porche, frente a Eleanor, inclinó la cabeza. Vine a disculparme por mis errores y el dolor que te causaron. Eleanor le tocó la mano con suavidad. No te agobies, querida. Si no hubiera cometido errores, tal vez nunca habría encontrado a mi familia. Los ojos de Holt brillaron. Se giró hacia Pierce. Eres el mejor hombre que he comandado y el futuro de este equipo. Pierce asintió, silenciosamente agradecido. Sombra ladró una vez, un sonido brillante y aprobatorio. Y en esa pequeña cabaña, calentada por el suave resplandor de una chimenea, un trío encontró algo que no sabían que habían estado buscando. Una madre que ya no temía el silencio de un hogar vacío. Un soldado que encontró el abrazo que había perdido en un hospital años atrás. Un perro fiel que finalmente comprendió lo que significaba un hogar. El invierno les había arrebatado muchas cosas. Pero les había dado algo más grande. Una familia. Una victoria no escrita en los informes de combate, sino en la frágil e irreemplazable calidez de una vida salvada y un corazón restaurado. A veces, Dios envía milagros de las maneras más pequeñas y silenciosas. No a través de señales brillantes ni truenos en el cielo, sino a través de una mano temblorosa en un callejón helado, un susurro de alguien que el mundo olvidó o la simple valentía de un hombre que prefiere la compasión a las órdenes. Pierce pensó que lo había perdido toda la noche que rompió las reglas. Pero el cielo tiene una forma de tejer pedazos rotos en algo hermoso. Una mujer moribunda se convirtió en la clave para salvar a una nación. Un soldado solitario encontró a la madre que una vez perdió. Y de una tormenta invernal, Dios recompuso una familia. Quizás esa sea la lección para todos nosotros en nuestra vida diaria. En el supermercado, en la parada del autobús, en un pasillo silencioso. Alguien cerca de nosotros puede estar librando una batalla que no podemos ver. Y a veces, el más pequeño acto de bondad es el milagro por el que han estado orando. Si esta historia te conmovió, te invito a compartirla con alguien que necesite un poco de esperanza hoy.
Deja un comentario sobre desde dónde la estás viendo y si alguna vez has presenciado un momento que se sintió como un milagro. Y si quieres más historias de valentía, fe y las maneras invisibles en que Dios obra, no olvides suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo ayuda a que estas historias sigan llegando a corazones de todo el mundo. Que Dios te bendiga a ti, a tu familia y a todos tus seres queridos esta noche y todas las noches. Amén.